Las aguas de Actium quedaron teñidas con sangre romana. Séneca. Muchos hombres de Roma e Italia que se habían unido a Marco Antonio perdieron la vida. Marco volvió destrozado a Egipto y se suicidó. El gran rival de Octavio había muerto. Cleopatra, temerosa por su vida, se reunió con Octavio y le recordó el romance que había mantenido con Julio César. Augusto no se inmutó. Pretendía pasear a la derrotada Cleopatra por las calles de Roma en señal de triunfo. Egipto pasó a formar parte del Imperio Romano por primera vez y Octavio se apropió de todas sus riquezas. Ante tal humillación y ruina, Cleopatra se suicidó dejándose morder por un áspid. Octavio ordenó el asesinato del adolescente Cesarión. Un mundo exhausto a causa de la guerra civil pasó a sus manos. Tácito. Octavio volvió a Roma a los 33 años. Creo que no se hacía a la idea de cómo se iban a desarrollar los acontecimientos, ni siquiera en el 31 a.C., cuando se convirtió en líder del imperio. Solo sabía una cosa, que si adoptaba la actitud monárquica de Julio César, tendría muchas posibilidades de acabar asesinado. Se dio cuenta de que debía ir despacio y con cuidado. Tenía que equilibrar las fuerzas que competían entre sí dentro de la aristocracia romana. Octavio se enfrentaba a un dilema: cómo ser el único mandatario y sobrevivir. El problema radica en el hecho de que decía que quería liberar a Roma de la opresión y la tiranía de Marco Antonio. Ha conseguido dar la vuelta a la situación. En lugar de ser un tirano que sustituye a César, es el liberador. Ha salvado a Roma de una dictadura. Pero para librar a Roma de la tiranía, se ha convertido en un tirano. ¿Cómo podía salir de esa situación? ¿Cómo ser el amigo y salvador de todos sin monopolizar el poder? Octavio recompensó a la antigua aristocracia con puestos en el gobierno. Utilizó las riquezas de Egipto para organizar unos fastuosos juegos y distribuir sus influencias. Hubo quien interpretó estos actos desde una perspectiva lógica. Sedujo al ejército con regalos, al pueblo llano con comida barata y a todos con el incentivo de la paz. La guerra se había llevado a hombres muy valerosos. Los supervivientes fueron recompensados con dinero y posiciones proporcionales a su disposición al servilismo. Lo que me maravilla de Octavio es que antes de Actium fue un personaje brutal, cruel y despiadado. Y luego lo dejó todo a un lado y adoptó una actitud totalmente distinta. Tras un siglo de guerra civil y dictadura, Octavio sabía que el pueblo romano quería un líder pacífico y estable que respetara los valores de la República. Si ese era su deseo, él lo cumpliría. Roma no quería dictaduras, monarquías ni emperadores. Octavio alcanzó un equilibrio en el que la gente pudiera creer que aún se respetaban las estructuras republicanas, pero al mismo tiempo era el único hombre a cargo. 4 años después de Actium, realizó una espectacular maniobra política. Se ofreció a delegar todo su poder al Senado.
Es evidente que tengo el poder para gobernar vuestras vidas, pero soy de naturaleza bondadosa y no quiero dominar a nadie. Os concedo todo el poder del que dispongo para poder vivir en paz. Fue un golpe maestro. El Senado no supo reaccionar. Había miedo a una nueva guerra civil. No tuvieron otra opción que rechazar su oferta, y como Octavio pretendía, reafirmaron su poder. La base de su poder fue delegar el mando. Roma no dejaba de negarse a aceptar sus cesiones de poder, y mientras le dijeran, no, te necesitamos para seguir adelante, por lo menos en estas provincias y territorios, necesitamos a nuestro Salvador. Mientras Roma se mantuviera en esa actitud, él no sería nunca un tirano que se había apropiado del poder. El mandato de un solo hombre era el único remedio posible para un país tan conflictivo. Tácito. En el año 27 decidió ceder el poder. Dijo, deberíais aceptar mi dimisión. El Senado se negó, en parte por los recientes recuerdos de la guerra civil y en parte porque sabían lo que les convenía. En ese momento, Octavio adoptó el título de príncipe, primus inter pares, el primero entre iguales. El título de príncipe le permitió evitar el cargo de dictador. Pero tras esa fachada de igualdad, Octavio consolidaba poco a poco el poder absoluto. Empezó por reforzar su control sobre el ejército. Como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, hizo de la unidad de élite de los pretores sus guardaespaldas. Para evitar todo tipo de ambiciones políticas, limitó la duración del cargo de comandante de las 28 legiones a 2 años. Como precaución añadida, los gobernadores y generales de las provincias en las que estaban las legiones se escogían entre los familiares y amigos de Octavio. El verdadero objetivo de esta organización es evitar que los senadores estén armados y listos para la guerra. Mientras, él poseía las armas y controlaba a los ejércitos. Casio Dio. En Roma, Octavio se aseguró de que la población le apoyara. Inició una serie de obras públicas. La limpieza del río Tíber, la mejora de las reservas de agua, la creación de un cuerpo de bomberos. Pero por encima de todo eso, una enorme campaña de construcción. Nací en una ciudad de ladrillo y os lego una ciudad de mármol. Octavio. Para alcanzar la paz y la estabilidad, antes hay que aparentar paz y estabilidad. Nada mejor que llenar la capital de monumentos y restaurar los templos. Se mostró orgulloso de haber restaurado 82 templos en poquísimo tiempo. El primer paso fue la reparación de las estructuras del imperio, un gesto simbólico para poder decir, estoy restaurando visiblemente las bases del imperio. En 5 años, los recuerdos de la guerra civil se habían disipado. Todo el imperio notaba los beneficios de la paz. Este sistema de recompensas y privilegios acogía incluso a los enemigos políticos. Aceptaron debido a que ellos también estaban implicados. Se unieron a él porque recibirían recompensas, y Octavio se aseguró de que todos obtuvieran su parte. Aquel sistema de recompensas fue un ejemplo de la inteligencia de Augusto.